Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos concedes, que nos regalas, Señor, el cual es muy hermoso y precioso para nosotros porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, y hemos disfrutado de un tiempo precioso, bendito Dios, en tu presencia. Ahora, Señor, queremos comer tu palabra, Señor. Que tu palabra nos sea por alimento, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a saciar, Señor, esa necesidad espiritual que tenemos, Señor. Y que también nos llene de ti, bendito Dios. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más y así poder, Señor, también estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a seguirla, a cumplirla, Señor, pero también a enseñarla a otros, bendito Dios, para que también vengan al conocimiento, Señor, de tu palabra y de tu reino, Señor. Dejamos en ti, Señor, este tiempo y te pedimos, Padre, que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, le sea revelada, Padre Celestial, le sea revelada la verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en el tema de el cristiano y el pecado. Hoy vamos a concluir con ese tema. El domingo les hablé acerca, pues, de las consecuencias, ¿verdad?, del pecado, pero sobre todo, y para mí esto es más importante en nuestro caso, las medidas preventivas, ¿sí?, contra el pecado. Y vimos ahí que como medidas preventivas tenemos tres principalmente, que es la palabra de Dios, ¿sí?, la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros como creyentes, ¿sí? El remedio para los pecados, hablando del creyente, ¿cuál es? Pues es confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Pero no es solamente hacer una mención de ellos, ¿no? No es solamente de llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, ¿no?, porque esto y esto otro, no. Es ponernos también en una situación de cómo ve Dios el pecado, ¿sí?, de nosotros también verlo así, de tal manera que nos lleve a un arrepentimiento genuino, ¿sí?, y de verdad también haya un cambio en nosotros, ¿sí? Sí es confesar el pecado, porque eso es lo que provee la palabra de Dios, ¿sí?, pero es algo profundo también, ¿sí?, que veamos el pecado como Dios lo ve, de tal manera que nos duela, ¿sí?, que no sea, pues me equivoqué, pequé, así, perdóname y ya, no. Que haya un arrepentimiento, que haya un dolor, que haya algo aquí que nos lastima porque estamos ofendiendo a Dios. Porque el precio que se pagó por el pecado no fue poco. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Y yo creo que aún debería ser más doloroso que un creyente peque, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya sabe, ¿verdad? Ya sabe, una, y dos, el precio que se pagó. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Lo vamos a leer nuevamente. Búsquelo. ¿Ya lo tiene? Dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Para el creyente es el remedio. ¿Sí? Hay que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ella sabe cómo debe de ser este proceso, ¿verdad? Cuando contemplamos los pecados de los no creyentes, no parece muy difícil, ¿verdad?, comprender la enormidad del pecado. Porque sabemos que el castigo será el estar separado eternamente de Dios. Pero como les mencionaba, ¿verdad?, de algún modo consideramos los pecados en creyentes o que los pecados en los creyentes son más ligeros, ¿sí? Que no tienen la misma seriedad, porque ya tenemos la salvación. Y eso no debe de ser así. Como les decía, debe dolernos y debemos arrepentirnos, ¿sí? No nos equivoquemos al respecto. El precio que se pagó por el pecado es el mismo. Cristo tuvo que morir por los pecados que cometemos antes y después de ser salvos, ¿sí? Su muerte fue un castigo por todos los pecados. El hecho de que somos miembros de la familia de Dios puede que traiga aún más tristeza a nuestro Padre Celestial cuando pecamos, ¿sí? Así que nunca considere ligero el pecar. Es un tema serio por el precio que se pagó, ¿sí? Debiéramos saber mejor lo que conviene. Debemos usar el poder que Él ha provisto. Debemos desear agradarle a Él. Debemos batallar con más fuerza y utilizar toda arma que Él nos ha dado, ¿sí? Y eso ya lo vimos en el servicio pasado. Pero sobre todo debemos mantenernos progresando, avanzando, madurando como creyentes, como seguidores de Cristo, ¿sí? Y mostrar crecimiento en nuestras vidas. Esa es la verdadera perfección, la perfección bíblica, ¿sí? Caminando hacia la madurez cada día, ¿sí? Tengo algunas preguntas y conforme se las vaya haciendo, vaya pensando un poquito, ¿sí? ¿Hallamos en nuestro corazón una batalla espiritual? ¿Sentimos algo de la carne que codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne? ¿De modo que no podemos hacer las cosas que quisiéramos? ¿Estamos conscientes de dos principios dentro de nosotros que luchan por el predominio? A ver quién tiene más poder, quién es más fuerte, quién domina. ¿Sentimos algo de una guerra en nuestro hombre interior? Bueno, si usted tiene este tipo de batalla dentro de sí, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, es una buena señal, ¿sí? Es una evidencia fuerte de la gran obra de santificación que Dios está haciendo en nosotros, porque hay esa lucha, porque hay ese estira y afloja, ¿verdad? Y si usted se sujeta a Dios, ¿sí?, busca a Dios, pone por obra la palabra de Dios, el Espíritu que es más fuerte, el Espíritu de Dios que mora en usted, lo va a llevar a la victoria cada día, en cada batalla, y va a predominar sobre la carne. Amén. Así que, compañeros miembros de la Iglesia de Dios, sigamos adelante hacia la madurez.
Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, tenemos que ir avanzando hacia esa madurez, creciendo espiritualmente. No nos equivocamos y regresamos otra vez hasta el principio, no, tenemos que seguir avanzando. Querer conocer más a Dios, ponernos metas más altas. Amén. ¿Sí se entiende esto? Gloria a Dios. Finalmente, quiero mencionarle algo o profundizar un poquito en algo que mencionamos también dentro de este tema, acerca de los pecados, ¿sí? Y es le mencioné sobre el pecado heredado, el pecado imputado y los pecados personales, ¿sí? El pecado heredado son los transmitidos generación a generación. En Efesios, si quieren nada más anótelo, yo se los voy a leer. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos vosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Ahí está el pecado heredado, que se ha ido, digamos, transmitiendo generación a generación. ¿Y qué consecuencia tiene este pecado? Su consecuencia principal es la muerte espiritual. Pero ¿cuál es el remedio? Es la redención y el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí? Leamos Romanos 8:23. Ahí le va, se lo voy a leer yo, anótelo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, ahí a ella se refiere a la creación, ¿sí? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay una redención final que aún no ha sucedido para nuestros cuerpos físicos, que los va a transformar, ¿sí?, a cuerpos que el pecado ya no puede dominar, ¿sí? Cuerpos transformados sobre los cuales el pecado ya no tendrá ningún poder en él, ¿sí? Ese es el remedio, esa redención. Y pues el regalo del Espíritu Santo que tenemos todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, sobre el pecado imputado, ese es el transmitido directo de Adán hacia la persona, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia principal? La muerte física, ¿sí? ¿Y cuál es el remedio? La justicia imputada. Ahorita vamos a leer unos versículos para que se entienda esto, ¿no? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es este hombre? ¿O quién fue? Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿sí? Y por el pecado, la muerte, ¿sí? La muerte física también. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí?
O sea, imputado, o sea, por culpa de Adán, ¿sí? Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, nos es imputada una justificación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente los pecados personales, ¿sí? Que son los pecados que la persona misma comete, ¿sí? Ni son heredados ni son imputados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo ser humano peca. Aquel que dice que no comete pecado, miente. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Él no pecó. Y eso lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos que meternos más a eso, ¿sí? Los pecados personales, pues no vienen de ninguna transmisión, o sea, tú y yo los cometemos. ¿Qué consecuencia principal tienen? La pérdida de la comunión, ¿sí? De hecho, ya vimos esa parte, ¿no? Sobre las consecuencias del pecado en el creyente, ¿sí? Pérdida de comunión, principalmente. ¿Cuál es el remedio? El perdón. Primero de Juan 1:9, que ya lo leímos, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Tenemos recursos, armas poderosas que Dios mismo nos proveyó para prevalecer contra el pecado. Hagamos uso de ellas, ¿sí? La finalidad de estas enseñanzas es que seamos victoriosos cada día. No es señalar el pecado en alguien en particular, no, porque todos pecamos, sino que veamos realmente cómo ve Dios el pecado, que nos duela, ¿sí? Y que nos motive a pelear la buena batalla cada día y vayamos creciendo, madurando espiritualmente, ¿sí? Cada día, seamos mejores y busquemos agradar más a Dios, aumentando nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo nuestra práctica de la palabra de Dios. Y Dios también cumplirá todas sus promesas que nos ha hecho. Él permanece fiel aunque nosotros no. Y Él cumple sus promesas aun cuando nosotros también le fallamos. Pero hay promesas que si fallamos no llegarán porque son condicionales. Y eso también ya lo enseñamos. Así que esforcémonos cada día, hermanos. Y valoremos esa santificación, esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y también vamos a interceder por nuestros hermanos que están en necesidad. Hay algunos que están enfermos y vamos a presentarlos delante de Dios. Padre Celestial, estamos de nuevo delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos guía a toda verdad, Señor. Y podemos seguir creciendo, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor.
Bendito Dios, queremos en este momento interceder por nuestros hermanos, Señor, y hermanas, que están pasando por grande necesidad, Señor, principalmente por aquellos que están enfermos. Los presentamos hoy delante de ti, Señor. Oramos por Mario, Señor, que está muy malito, Padre Celestial, y te pedimos que tengas misericordia de él, que su familia, Señor, y sobre todo él puedan descansar en ti, Señor, puedan tener tu paz, confiar en ti por sobre todo, Señor, y poner su mirada en ti, Señor. Sé con él, fortalécele, ayúdale, Señor, a salir de esta dura prueba, Padre Celestial, y que toda la gloria, Señor, sea para ti, bendito Dios, y todo el honor, Señor. Pedimos tu santa y perfecta voluntad, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, también te pedimos por Óscar, por Viri, Señor. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas, Señor. Ayúdalos, sé con ellos, fortaléceles, sánales. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Provee de todo lo que necesiten, Señor. Lo mismo te pedimos por Mario, Padre. Por cada familia de esta congregación, Señor, te rogamos que seas con cada uno de nosotros y nos ayudes en nuestras necesidades. Padre, te pedimos también por Ricardo, Señor, que seas con él, que lo fortalezcas, que le sanes, Padre, asimismo por su tía, Señor, y por toda la familia Montoya, Padre Santo, por esas familias, Señor, que hemos presentado delante de ti, Señor. Sé con ellos, Padre Celestial, fortaléceles, Señor, sánales, Señor, a todos los que estén enfermos y provee también de todo lo que necesitan, Padre. Sabemos que ellos ponen su confianza en ti, Señor, y que son gente de bien, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus vidas te damos. De nuevo, Padre, por cada familia de esta congregación, Señor, y también te pedimos por aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales, que nos ven a través de los videos, Señor. Sé con ellos, Señor. Ten misericordia, sánales, provee, Señor, de ese alimento, Señor, en cada mesa, de ese vestido, de ese calzado, Señor, de un techo seguro, Padre Santo, de cada necesidad física, pero sobre todo, Señor, espiritual, Padre Santo. Ponemos delante de ti las empresas donde trabajamos, Señor, que muchas de ellas están pasando por situaciones críticas, Señor. Sostén estas empresas, bendito Dios, fuente de empleos para tantos, Señor. Provee, bendito Dios, de empleos a aquellos hermanos, Señor, o familiares también de nuestros hermanos, Señor, que no tienen trabajo en este momento, Señor. Provee de ese trabajo, Señor, que necesitan para que tengan ese sustento material, Señor. Pero sobre todo que no dejen de confiar en ti, Señor, porque tú eres el principal proveedor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te damos por todos nuestros hermanos, hermanas y todas las personas que han ofrendado, Señor, y los que ofrendarán también, Señor. Ya sea que vienen y ofrendan, Señor, o a través de la banca electrónica, Padre Celestial. Gracias, bendíceles, Señor. Bendíceles y multiplícales, Padre Santo. Y a nosotros danos esa sabiduría que necesitamos para administrar, Señor, todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.